Le queda una semana a septiembre, el mes del testamento. Y en un momento de tantos problemas, uno dice, bueno, ¿qué carambas voy a andar pensando en dictar un testamento a estas alturas, cuando no tengo dinero, cuando mil cosas? Pero siempre, creo yo, será conveniente tener en orden toda nuestra vida, todos nuestros documentos, nuestros bienes, para que cuando ya no estemos, para que cuando muramos, no estemos heredando problemas. Hoy de ello platico con Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera, doctor en Derecho. Porfirio, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarte. Igualmente, Juan Carlos, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Empecemos por las ventajas que tiene el tener un testamento en orden. Por supuesto, lo acabas de referir, parece mentira que a lo mejor decir en estos tiempos, yo creo que con mayor razón, Juan Carlos, hay que buscar, pues tener en regla, sobre todo cuando se hace un patrimonio, para no heredar problemas, sino efectivamente heredar bienes o un beneficio. Antes que nada, Juan Carlos, yo quiero referir que el testamento es un acto unilateral, personalísimo, irrevocable y sobre todo solemne, en virtud del cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. ¿Por qué quiero referir esto, Juan Carlos? Porque es revocable, porque se tiene luego la falsa percepción que al dejar el testamento, pues el mismo ya queda de una forma, por llamarlo así, vitalicia. No, el mismo se puede cancelar o inclusive hacer uno nuevo y ese nuevo va a dejar sin efecto el anterior. El último que hagas tú en vida es el que va a tener efectos para después de tu muerte. Entonces, por eso le llaman que es revocable. En relación a lo que tú acabas de mencionar, sí, efectivamente, Juan Carlos, hay diversos tipos de testamento que es importante que el auditorio los conozca. Tenemos el testamento público abierto, que es el común, el que ahorita en el mes del testamento es el recomendable, porque los notarios todos bajan sus costos. Y ese testamento, Juan Carlos, es muy sencillo, porque también se tiene la mala percepción que pues, hay que llevar escrituras, documentos, facturas, depende de lo que se tenga en el patrimonio. Cuando no es así, Juan Carlos, el consejo que le daría a tu auditorio es que se haga una relación de los bienes que se tienen y se acuda al notario y el notario se le expresa de viva voz, en presencia también puede ser testigos, tu última voluntad. El testamento se queda ya en un protocolo de notario y el notario tiene la obligación, Juan Carlos, dos cosas, de mandarlo tanto al Archivo General de Notarías que pertenece al Estado, así como hay también un como archivo nacional de testamentos, que también es decir, que queda plasmado o documentado, por llamarlo así, a nivel nacional. Eso es muy importante, Juan Carlos. También existe el testamento público cerrado, que bueno, es importante que la gente lo conozca. Ahí, Juan Carlos, el testador emite su voluntad de forma escrita, como una misiva, una carta, la lleva al notario también con testigos y las dejan lacrada y cerrada. ¿Esto por qué? Pues mucha gente a lo mejor también no quiere que el notario se entere de lo que va a disponer, ¿no? Entonces existe el testamento público cerrado, es ante notario, la diferencia es que tú lo redactas, si es que obviamente sabes escribir, si no, pues lo hace un testigo y tú firmas todas las fojas, lo llevas, se cierra, el notario también lo lacra y se queda sentado en el protocolo que hay un testamento público cerrado. Y un testamento que no es muy común, Juan Carlos, pero bueno, es importante que el auditorio lo sepa. Imagínate a alguien que esté ahorita pues en una etapa ya crítica de salud, que tenga un accidente, que no pueda salir por una pandemia, así lo refiere la ley literal, que es lo que vivimos, pues existe el testamento privado, Juan Carlos. Este testamento que consiste que efectivamente tú, igual en unas hojas, escribas tu última voluntad en presencia de 5 testigos, para que todos a su vez firmen esa última voluntad y tú dejes cerrado este testamento. ¿En qué caso se da? Lo acabo de referir, un accidente grave, que estés enfermo, que estés incomunicado, que en la población donde estés no haya un notario cerca. Entonces también la ley prevé ese testamento. Inclusive en la doctrina habla hasta testamentos de militares, ¿no? Imagínate a algún soldado que va a entrar a guerra y que pues, en ese momento esté agonizando, pues quiere dejar su última voluntad, también en presencia de testigos lo puede hacer. Es importante que el auditorio lo sepa, porque independientemente del mes del testamento, pues bueno, a lo mejor alguien está en esta hipótesis, Juan Carlos, y es verdad, por algo la ley lo prevé, digo, no es una cuestión que se le haya ocurrido al legislador nomás por ocurrírsele, sino que existen elementos que dan estas hipótesis, Juan Carlos. Los dos primeros testamentos a los que haces referencia, me queda clarísimo, son con la intervención de un notario público. En el primero de ellos,
bien lo dices, el notario es el que escribe tu última voluntad. En el segundo, el notario recibe el documento y lo resguarda, incluso hasta lacrado. Y me quiero detener en el tercero. Ahí no hay una presencia de notario, pero sí hay, nos dices, 5 testigos. ¿Es igual de válido? Mira, Juan Carlos, en la práctica definitivamente, bueno, puede ser el último testamento que me acabas de mencionar, el privado, pues es sujeto a impugnación, no puede ser sujeto a impugnación. Pero en la hipótesis, Juan Carlos, si vamos a ponernos en lugar de que estuviéramos en esa situación, Juan Carlos, ¿qué harías? De no dejar una última voluntad hasta para uno mismo, ¿no? Moralmente decir, bueno, por lo menos expresé lo que yo quiero, a quién quiero dejarle mis bienes, quién quiero que sea mi albacea, que me represente, que cuide los bienes que yo trabajé durante toda mi vida. Definitivamente es cuestionable, es impugnable, como cualquier testamento. El hecho que tú dejes un testamento no quiere decir que no se impugne, porque si no prevés en ese testamento a un menor de edad que no le dejaste alimentos, o le hablan del hijo póstumo. ¿Quién es el hijo póstumo, Juan Carlos? Aquel que nació después de que te moriste y no lo contemplaste, ¿no? O aquel que nació después de que hiciste el testamento. Entonces, esas situaciones, esas hipótesis, hacen que los testamentos sean impugnables. O sea, no quiere decir que no, pero definitivamente que es la figura jurídica mayor recomendable, la más económica al momento, es definitivamente, por algo la ley lo prevé, por algo es tan utilizado. Sin embargo, bueno, me preguntabas fuera del aire, no, pues que causa impuestos. Al momento en que tú emites el testamento, no te causa impuestos, le pagas al notario, y en este mes, y con mayor razón ahorita con lo que vivimos, debemos dejar testamento. Y el tema es que cuando tus herederos adjudican esos bienes, es decir, pasan a su patrimonio de ellos, claro que causa impuestos, no hay impuestos que no se pueden, por en un momento dado, pues evadir como tal, ¿no? Sino simplemente por ley son, y no puede haber ni una estrategia para poderlos en un momento dado brincar o no pagar. En este caso, tan solo el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, le llaman ISABI, ese impuesto es municipal y se paga un 2% aproximado del valor del inmueble. Entonces ahí es un impuesto que lo cobra el municipio, en cada municipio tiene sus tarifas o sus tabuladores, pero normalmente es el 2%, Juan Carlos. Entonces imagínate una casa de 2 millones, pues tiene que pagar por unos 40,000, ¿no? El heredero, 40,000 del impuesto, más los derechos de notario de la escritura, pero ya vas por menos, Juan Carlos, a tener un problema legal y tienes que abrir un juicio sucesorio intestamentario, le llaman sucesión legal también, y entonces empieza un tema donde vas a gastar en abogado, vas a gastar en juicio, también se puede hacer ante notario, pero vas a gastar, Juan Carlos, y va a ser más problema. Entonces es muy recomendable, la verdad, hemos vivido tantas cosas, nadie está salvo de un problema, de un accidente, pues dejar la última voluntad. Porfirio, yo te voy a dejar una tareita para la próxima semana porque ahorita que estabas platicando se me vinieron a la mente un mundo de preguntas, pero una de ellas, y si te parece lo platicamos la semana entrante, ¿qué es más conveniente? ¿Heredar una vez que has muerto o, como popularmente se dice, y no sé si sea un concepto legal válido, heredar en vida? Sí, sí, coloquialmente se maneja así, lo platicamos y la gran diferencia es el pago precisamente de impuestos. Esa es la gran diferencia, que en el testamento, pues pagas el testamento y ahí te quedas. Tú en vida, a lo mejor donas el usufruto, donas la nuda propiedad, te reservas el usufruto, cambia completamente el pago al momento que realizas el acto jurídico. Te aprecio mucho y entonces ya tenemos tema para la semana entrante. Es Porfirio Ramírez, es doctor en Derecho y es nuestro abogado de cabecera. Si tiene alguna preguntita que hacerle, alguna duda, márquele. Él se queda unos minutos en el programa, 893-7750. Acuérdese que ahora es con 222, 893-7750. Y si no, más tardecito nos habla y nosotros le damos el teléfono de contacto de él. Porfirio, muchas gracias. No, yo siempre muy agradecido por el espacio, Juan Carlos. 7 de la mañana con 44 minutos.